En nuestras redes sociales, encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM presenta Comunidad de Cuidados, un programa para compartir experiencias acerca del cuidado de nuestra salud. Conducen Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Muy bienvenidos, buenos días a este otro martes a las 11 con Marcia y con Carolina. Último martes de abril. Último martes, sí. Ya, se pasa todo tan rápido, pasa full. Bueno, como siempre tenemos invitados muy interesantes en el programa. Ahora para hablar un tema que pasó hace poquito este día, pero principalmente relacionándolo con el Día de la Tierra, que fue el 22 de abril. Un poco para tomar conciencia sobre los, problemas ambientales que también existen en nuestro planeta y la contaminación, la biodiversidad. Es que para el día de hoy tenemos el tema que es ecoansiedad. Ecoansiedad, sí. Un tema de mucha contingencia, también conectado con la salud mental. Sí, conectado con la salud mental, y no solo, digamos que esta temática es como transversal a toda la humanidad. Para hablar sobre este tema nos acompaña Tamara Hoffman. Bienvenida. Ella es psicóloga clínica, máster en terapia Gestalt y Counseling, diplomada en infanto juvenil, en educación emocional y neurociencias aplicadas. Además, tiene un PhD en psicoterapia y miembro del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes de la Universidad de Chile. Tamara además ha estudiado problemáticas actuales de adolescentes y jóvenes y actualmente investiga sobre la ecoansiedad. De hecho, es tu tema de tesis, ¿no? Exacto, ¿Sí? Es mi tema de tesis doctoral. Muchas gracias por estar acá con nosotras. Sí, estamos muy agradecidas, Tamara Hoffman Ferrada, que nos acompañes el día de hoy. Bueno, y compartir tus experiencias, reflexiones, investigaciones acerca de esta área temática que es bien innovadora a nivel mundial, pero también a nivel nacional. Hay muchos investigadores orientándose a conocer y comprender la ecoansiedad a nivel nacional. Totalmente. De hecho, las investigaciones actuales que estamos realizando en Chile son pioneras, así que muy agradecida también de poder comunicar de esta temática con ustedes, a ti Marcia y a ti Carolina también por este espacio. Sí, muchas gracias, Tamara. Te queríamos preguntar, ¿cómo empezaste o cómo fue tu trayecto hacia llegar primero, bueno, como al área de la psicología y posteriormente como a derivarte a estas temáticas de la ecoansiedad? ¿Cómo fue tu transitar? Bueno, desde muy chica a mí me interesaba muchísimo la conducta humana y cómo las personas se comportaban en general, así que desde la media tenía ese interés, pero yo posteriormente estudié otra carrera que al final no fue mi carrera, mi vocación. Me fui a Estados Unidos y allá conocí niños que estaban teniendo problemáticas de salud mental, y ahí surgió mi interés de, bueno, los chicos necesitan apoyo emocional y yo no tengo las herramientas quizás para poder apoyar, entonces me puse a estudiar después de vuelta a Estados Unidos psicología en la Universidad Austral. Y ya después, con máster y diplomados, decidí aventarme en esta aventura que era el doctorado en psicoterapia en la Universidad de Chile en conjunto con la Universidad Católica. Y ahí fue donde con mi tutora, ella viendo mis características personales, porque en el fondo a mí me encanta la naturaleza, me encanta hacer trekking. De hecho, yo soy de un grupo de Valdivia, de Trequeras Valdivia. Me dijo, oye Tamara, ¿podrías estudiar la ecoansiedad? Y yo tampoco en ese entonces conocía mucho a qué se refería lo que era la ecoansiedad, y por lo mismo ahí decidí, bueno, vamos a estudiar a qué se refiere esta problemática, y cuando cada vez empecé a estudiar un poco más respecto a la temática, me fui imbuyendo también en que es algo transversal, es algo necesario también de estudiar y es algo muy novedoso, pionero. De hecho, desde la Asociación Americana de Psicología empezó a estudiarse por ahí por el 2020, más o menos, ya estableciendo ciertos protocolos, alineamientos, y ya propiamente tal, el 2022 se establecen como conceptos
ya desde la Asociación Americana de Psicología. Así que una temática muy novedosa e interesante también dentro de lo que he estudiado. Mire, que acertada la docente. Sí, que para tener esos aciertos hay que conocer a los estudiantes. Y cuéntanos un poquito, para las personas que nos están escuchando, en qué consiste la ecoansiedad. Bueno, en palabras simples, es la angustia emocional que uno siente al observar el deterioro ecológico. Y este deterioro ecológico, nosotros hablamos de 3 principalmente: lo que es la pérdida de la biodiversidad, lo que es también el cambio climático, que es una de las amenazas globales ambientales crecientes y antropogénicas. Esto quiere decir que es producida por los seres humanos y que va decreciendo. Estamos en un periodo de ebullición climática, y todo lo que es también contaminación, ya sea del aire, del agua. Hoy en día revistas como la Nature nos hablan de que hay microplásticos hasta en el cuerpo humano, no solo en el agua, en los alimentos, sino también en el mismo cuerpo humano. Y toda esta preocupación de lo que está ocurriendo hoy en día es algo que estudia la ecoansiedad. Claro, y de hecho son cosas que nos causan daño, pero no podemos hacer mucho al respecto, o eso es lo que al parecer es lo que te provoca esta ansiedad, ¿no? Exacto, y lo otro que es basado en la evidencia científica. O sea, nosotros tenemos investigaciones a la base que nos están diciendo que cada vez más hay una pérdida de biodiversidad en general, de flora, de fauna, de especies que ponen en peligro también los ecosistemas, y eso a su vez también nos impacta a nosotros como seres humanos. Pero a su vez también la contaminación del aire, que también daña el cuerpo físico, contaminación del agua, y también el cambio climático, la temperatura y cómo se está acrecentando a nivel global, y los impactos y los efectos meteorológicos adversos que ya vemos. Por ejemplo, incendios forestales. Ahora tuvimos un mega incendio en Valparaíso, la mega sequía en el norte, además la reducción de recursos hídricos, por ejemplo, en la zona sur, y eso claramente está evidenciado. O sea, no es una angustia que sería desadaptativa, sino es adaptativa, entendiendo que estamos en un proceso ecológico complejo, una triple crisis planetaria, que realmente quien no estaría angustiado sería extraño, conociendo todas estas problemáticas a la base. Entonces, la forma de estudiar la ecoansiedad es distinta que quizás un trastorno de ansiedad generalizado, por ejemplo, donde hay pensamientos catastróficos pero sin evidencia. Tamara, me parece interesante la conexión que haces de la ecoansiedad también con la conciencia que hay en los jóvenes y adolescentes. Y cuando hablabas del microplástico, me acordé de una experiencia personal con mi hija adolescente, donde yo me estaba tomando el típico té chileno, y me dice, bolsita. Mami, ¿tú crees en bolsita? ¿Tú crees que estás tomando té? Claro. ¿Tú sabes cuánta cantidad de microplástico hay en esa bolsita? Entonces me recordaste a esa conversación y a la conciencia que tienen los adolescentes, los jóvenes, las nuevas generaciones respecto de lo que están consumiendo, respecto del medio ambiente, de lo que esto genera, ¿cierto? O cuando, no sé, se utilizan ciertas plataformas, es como la alerta: mamá, ¿tú sabes cuánta agua está consumiendo esto? Yo creo que... Sí. De hecho, ahora también es súper importante el consumo que provoca. El otro día escuchaba la IA, el uso de la IA, como que decían, no, así como no sé cuántas preguntas estás sacando como no sé cuántos lagos, porque claro, porque todo el proceso de información y estos megacomputadores generan gasto energético y así gasto de agua. No es como gratuito que te estén contestando todas tus preguntas de la vida, así que gente... Claro. Bueno, y al parecer los jóvenes, estas nuevas generaciones, tienen una conciencia distinta a las generaciones anteriores, que si bien estaba el tema ahí presente, no había tanta información. No sé qué es lo que tú has apreciado, digamos, porque has tenido conversaciones con bastantes jóvenes. Totalmente. Cuéntanos un poco de eso. Sí, de hecho mi investigación trata de la ecoansiedad en específico en jóvenes, porque la evidencia científica demarca que quienes están más afectados de lo que es la ecoansiedad son grupos de este rango etario. Y hay investigaciones, por ejemplo, internacionales como de Hickman, que es un estudio donde fueron 10.000 niños y jóvenes de 10 países en específico, distintos en todo el mundo, donde planteaban de que un gran porcentaje estaban preocupados por las distintas crisis ecológicas, sobre todo del cambio climático. Y en Chile, nosotros con un grupo de investigación realizamos con el INJUV, el Instituto Nacional de la Juventud, un sondeo de crisis climática.
Y en este mismo pudimos observar que el 91% de los jóvenes chilenos señalaban que el cambio climático les impactaba su vida diaria de moderada a muy frecuentemente. Entonces estamos dándonos cuenta que efectivamente, como dice Marcia, hay una conciencia climática mayor que, por ejemplo, en otros rangos etarios. Pero hay un dato súper interesante, y es que, por ejemplo, a través de la encuesta CADEM, también se hizo una pregunta respecto a si sentían angustia emocional respecto al cambio climático, las crisis ecológicas en general, y se vio que los adultos mayores presentaban también altos niveles de preocupación relacionada a estas temáticas. ¿Y por qué podría ser esto? Lo conversaba también con una médico de salud pública que hablaba de los aumentos de temperatura en Chile. Y se ha visto también que hay un alza de mortalidad a raíz del aumento de temperatura en ciertos sectores de la zona norte y mortalidad de adultos mayores. Entonces, exacto. Entonces, estamos viendo que es una problemática que ya está afectando al territorio nacional, que ya está afectando a una población, por ejemplo, de adultos mayores, y que no tienen quizás los accesos para tener, por ejemplo, los recursos hídricos o la forma también de aire acondicionado para sobrellevar estas problemáticas del alza de la temperatura. Entonces, los jóvenes están preocupados por la conciencia que tienen y la agencia que no tienen para enfrentar una problemática que ellos van a tener que abordar cuando sean adultos. Pero quienes ya están siendo afectados en muchos aspectos, es, por ejemplo, en macrozona norte, en algunos sectores donde ya hay mega sequías o hay escasez de ciertos recursos, y los adultos mayores que se encuentran, por ejemplo, en esos sectores. Entonces, efectivamente, es una problemática que, disculpen si les estoy provocando más ecoansiedad frente a esto, pero es una realidad desde la evidencia. Sí. Entonces es necesario también que se dé a conocer y no solo esta preocupación, sino también los efectos reales de lo que está ocurriendo. Y es compleja el tema, porque creo que, es transversal. Tú dices que principalmente adultos mayores y niños, pero creo que para mí, en personal, es una preocupación bastante frecuente el hecho de en qué envase, por ejemplo, llevar las cosas, que sean de aluminio, o qué ollas, o qué tipo de cosas, pero dices, bueno, y finalmente cuando vas al lugar no sabes tampoco en qué cocinan, cómo lo hacen, entonces es como un poco también diferenciar que esta ecoansiedad es ecoansiedad y no otro tipo de ansiedad. ¿Cómo podría ser dentro de lo que tú has investigado que causa o que muestra esas diferencias? Sí, generalmente me lo preguntan como diferenciándolo del estrés en general, o sea, cómo hace una distinción entre ansiedad, estrés y ecoansiedad propiamente tal. Bueno, la ecoansiedad son distintas emociones, no es solo esta sensación de preocupación o de angustia. Tiene también relacionada la ira, la culpa, la nostalgia, la tristeza. Son varias emociones a la base que uno puede sentir frente a estas distintas problemáticas. Entonces, por ejemplo, hay jóvenes que al tener esta conciencia ecológica, en vez de sentir angustia o preocupación, sienten rabia contra el sistema. Rabia de por qué no se está haciendo nada para enfrentar estas distintas problemáticas ecológicas. También hay cambios en la conducta. Por ejemplo, hay chicos, en este mismo sondeo, 2 de cada 3 decían que no querían tener hijos a raíz de crisis climática. Entonces, hay cambios comportamentales, no solo desde las distintas emociones, sino también a nivel de futuro. ¿De qué voy a hacer yo, por ejemplo, chicos o personas? Ya un estudio en Gran Bretaña que decía que habían personas que se cambiaban de trabajo a raíz de esta preocupación por el medio ambiente, de cómo la industria en la cual trabajaban estaba impactando en el medio ambiente. Entonces, no solo afecta lo que yo voy a hacer a futuro y con conciencia, o sea, con un entendimiento lógico. Entonces, cuando por ejemplo, un terapeuta se enfrenta a una persona o trabaja con una persona que está presentando ecoansiedad, uno va a escucharlo de forma empática y va a entender de que su razonamiento es lógico, es entendible, está basado en la evidencia. Entonces, la forma de trabajarlo no es de una forma patologizadora respecto a estas problemáticas. No es como cualquier trastorno. De hecho, la Asociación Americana todavía no lo considera una patología de salud mental y probablemente no lo va a hacer porque es adaptativa, es funcional y que puede movilizar, por ejemplo, al empoderamiento, al activismo ambiental, pero también puede llegar a ser disfuncional
la disfuncionalidad es lo que hay que trabajar cuando uno entra a la desesperanza, a la paralización frente a este malestar que se siente al observar estas distintas problemáticas ambientales. Hay otros conceptos también asociados, hablando de parálisis, en algún momento tú escribes en algunos artículos, ecoparálisis, por ejemplo, sí, u otros conceptos que se están utilizando que tal vez sería interesante como actualizarnos respecto de esos nuevos términos. Sí, por supuesto. Es bastante complejo el tema de la definición de la ecoansiedad y los otros términos. Por ejemplo, solastalgia, que se entiende como esta angustia al observar el deterioro ecológico, pero presente, en el momento presente. Con lo que tú mencionabas, ecoparálisis, esta paralización también al ver esta adversidad frente a la crisis ecológica o el cambio climático. Pero acá hay una disputa teórica y científica relacionada a los distintos conceptos. Porque, por ejemplo, hay un teórico que se llama Glenn Albrecht que establece que todos estos términos son síndromes psicoterráticos. Un nombre súper extraño, que la verdad es que uno lo escucha y dice, pero ¿de qué está hablando este caballero? Pero lo que dicen las revisiones sistemáticas, esto es como un conjunto de investigaciones que se unen en una gran revisión, plantean que la ecoansiedad englobaría todos estos conceptos. Y de hecho, yo en mi investigación, que también es desde la teoría fundamentada, o sea, yo busco generar teoría respecto a la ecoansiedad, he observado que todas estas emociones que desde distintos teóricos se plantean como econostalgia, ecoparálisis, ecoculpa, solastalgia, todo estaría englobado en lo que sería la ecoansiedad. Pero sí hay una distinción importante, lo que es la ansiedad climática. La ansiedad climática principalmente se centra solo en el cambio climático, en la preocupación del cambio climático futura, mientras que la ecoansiedad se centra en estas tres problemáticas ecológicas: la pérdida de la biodiversidad, las crisis ecológicas desde la contaminación y el cambio climático, o sea, incluye todo. Y eso lo hace también más complejo de investigar, pero también más amplio dentro de a lo que la persona está preocupada en general por el medio ambiente. Sí, porque además es un constructo incipiente, es un fenómeno también emergente, contingente. Bueno, vamos está en desarrollo. Una pausa cortita. Vamos a ir ahora con una canción que, digamos, es bastante emotiva, que mezcla, digamos, algunos tipos de sonidos contemporáneos y tradicionales. Vamos a escuchar ahora a Hasta la raíz de Natalia Lafourcade. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, yo encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, yo encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, ni rayo de luna, que tú te vayas.
montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Ya estamos de vuelta con más Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Buenos días, volvemos entonces con esta conversación acerca de la ecoansiedad con nuestra invitada, Tamara Hoffman Ferrada. Entonces vamos a continuar con este tema innovador, importante, que necesitamos, contingente, sí, que necesitamos también conocer más acerca de estos conceptos nuevos, de estas ideas y las repercusiones que tienen. Claro, y aparte que siempre estamos hablando fuera de aire, sí, y ahí nos empezamos a cuestionar algunas cosas que provocan en los jóvenes y en las jóvenes, o que quizás podrían provocar esta ecoansiedad, ¿cierto, Marcia? Las redes sociales, estábamos hablando acerca de las redes sociales, que sería interesante poder abordar ese tema. ¿Qué piensas, Tamara, acerca de lo que tú has revisado? Bueno, nosotras conversábamos fuera del aire de que efectivamente las redes sociales están impactando a los jóvenes y en general, por ejemplo, lo que tú comentabas fuera del aire, a periodistas que están como centrados en estas distintas problemáticas. De hecho, yo conocí el caso de un chico que estudia periodismo en la Universidad Austral y que comenzó también con un programa de radio de problemáticas ambientales, como para visibilizar estas distintas situaciones que están ocurriendo en el territorio, por ejemplo en la región de Los Ríos, pero también a nivel nacional, y invitando también a académicos que conocen de las distintas problemáticas de la crisis ecológica o el cambio climático. Entonces, hay chicos que ya se están movilizando para hacer ver estas problemáticas, pero este es el gran problema. O sea, uno quiere concientizar, uno quiere mostrar, quiere evidenciar las distintas problemáticas, pero el gran problema es que al evidenciarlo y al generar todas estas noticias que son bastante negativas y deprimentes, porque nosotros ya tenemos evidencia de que así es, pueden generar mayor nivel de angustia, de emociones también de frustración, de ira, porque se sabe, hay investigadores que lo trabajan, pero que efectivamente, como es tanta la información negativa y muy poca la positiva, entran en estos estados de ecoansiedad como disfuncional, como más afectando ya propiamente la salud mental. Entonces, es importante también, y desde la misma evidencia como estrategia de afrontamiento, reducir esa cantidad de información negativa y también centrarse en las soluciones, en lo que se está haciendo para enfrentar estas problemáticas, porque efectivamente hay activismo ambiental en Chile, en las regiones distintas. O sea, se ha visto que sí se están haciendo cambios, que efectivamente hay personas que están trabajando para frenar el cambio climático, para trabajar en las distintas problemáticas ecológicas, y hay muchos ejemplos también que lo muestran. Entonces también nosotros mismos, como papás, por ejemplo, papás, si es que son auditores que tienen hijos, también tratar de que los jóvenes sigan las redes sociales como más positivas. Eso mismo. Más positivas, que nos lleven a ver, por ejemplo, iniciativas. Me acuerdo que hay una donde hay un investigador también que es biólogo, que es peruano, que limpió todo un lago, que con tenía como una nueva tecnología en donde limpió y renovaron como toda el agua de un lago, y esas cosas también te dan como una sensación de paz, de tranquilidad. Ecoesperanza. Eso, ecoesperanza. Exacto, es un término también que se utiliza. O sea, hay que buscar la ecoesperanza. Y bueno, y para estas mismas personas que están dentro de estas áreas, como conversamos, periodistas o personas que tienen que entregar información, muchas veces ellos tampoco pueden manejar, o ellas no pueden manejar qué es lo que entregan y lo que no. Como alguien que, por ejemplo, en el área de la salud, nosotras y nosotros estamos siempre expuestas de repente y no podemos manejar mucho a lo que estamos expuestas, porque son historias que nos llegan y las personas nos cuentan quizás cosas problemáticas en sus vidas, y estamos para ayudar a esa persona. ¿Cómo, así como nosotras nos tenemos estrategias de protección, cómo estos niños, niñas, adolescentes pueden protegerse frente a estas
pensamientos, aparte de seguir como redes positivas de manera más individual quizá o familiar? Y cuéntanos un poquito. En la exposición a las redes sociales, ¿cierto? Claro, a las redes sociales y en quienes general están viviendo experiencias también críticas en algunas zonas de emergencia. Claro. ¿Cómo podrías encontrar algún tipo de protección o de prevención frente a sufrir una ecoansiedad? Bueno, está lo que María Oyala, que es una teórica que trabaja en estas distintas problemáticas, plantea como estrategias de afrontamiento. Que en el fondo en psicología estas estrategias de afrontamiento generalmente son naturales, cada persona las va desarrollando, son como herramientas psicológicas que cada uno tiene, pero que ella ya las categoriza y las establece como formas también de sobrellevar estas problemáticas psicológicas derivadas de las distintas crisis ecológicas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos estrategias de afrontamiento relacionadas a la resolución de problemas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestra vida cotidiana? Tú ya mencionabas que estás preocupada, por ejemplo, de reciclar, de hacer cosas por el medio ambiente. Entonces, se ha visto desde la evidencia que si es que uno, por ejemplo, empieza a hacer todas estas actividades o participa en activismo medioambiental, se junta con otras personas, conversa la temática y qué es lo que se puede hacer respecto a eso, reducirían las sensaciones de angustia o de malestar, porque uno está teniendo agencia, está movilizado a hacer cambios. Entonces, esa sería como en un primer lugar. Entonces, por ejemplo, una persona que trabaja en el periodismo, quizás también, no sé, si es que vive en la zona sur, hay movimientos de recolección de plásticos en la playa o recolección de basura. Entonces, al estar un fin de semana con una comunidad que también está preocupada y hacer este tipo de actividades, le ayudaría también a reducir este malestar emocional. También está estrategia de afrontamiento desde las emociones. Validar esto, validar las emociones. Hay centros en otros países, en Europa, por ejemplo, donde existen centros donde las personas vienen a conversar respecto a las problemáticas ecológicas y el cambio climático. Entonces, desde los municipios se dan estas instancias de comunidades para conversar. Quizás en Chile todavía no las tenemos, pero quizás hay, no sé, grupos en Instagram, en Facebook o en otros medios donde sí conversen de estas temáticas y sí se validen, digan, sí, efectivamente no soy el único que está preocupado, puedo validar estas emociones que estoy sintiendo. Y aparte de eso también, el reducir la cantidad de información relacionada al tema, o sea, decir, ya, una pausa, este fin de semana no quiero saber nada del tema, voy a tratar de desconectarme de esto, disfrutar de otras formas. También el autocuidado es súper importante. Hay también intervenciones desde la ecoansiedad que todavía no están validadas ni probadas por la evidencia científica, pero que hablan, por ejemplo, de la terapia de bosque, de cómo la conexión con la naturaleza tiene muchos beneficios para la salud mental y que también esta misma conexión con la naturaleza ayudaría a reducir este malestar como desde la preocupación ambiental. Entonces también por ese medio. Y otra estrategia centrada en el sentido, a nivel existencial. Sentido de vida y sentido dentro de lo que estamos, así como desde este cronosistema que nos encontramos actualmente, o sea, en el mundo. Hay personas que han vivenciado situaciones muy adversas. Por ejemplo, yo pienso ahora lo que está ocurriendo en Ucrania, en Rusia, pero anteriormente ya hemos tenido situaciones complejas como la Segunda Guerra Mundial, con los campos de concentración, y ahí se demarca un sentido de la existencia humana. Nosotros como humanos estamos en un periodo crítico a nivel histórico y humanitario. Y el hecho de tener esta gran tarea de enfrentar un problema tan grande, tenemos la posibilidad también de unirnos para poder sobrellevarlo y trabajarlo. Entonces, si es que nosotros nos centramos en un sentido de esta capacidad del ser humano de sobrellevar adversidad hasta en los momentos más complejos, podemos entender que ante una complejidad global, desde la crisis ecológica, podemos sacar este espíritu humano y poder generar un cambio. Entonces, es un periodo crítico, efectivamente, pero muchas veces los periodos más críticos que el ser humano vivencia se logran abordar problemáticas de una forma que parece increíble. Este intelecto humano increíble que ha logrado lo que tú mencionabas de este joven peruano investigador que logró limpiar este lago con esta tecnología, puede ser que haya más científicos que frente a esta adversidad puedan crear soluciones para sobrellevar estas problemáticas. Pero eso es como desde una estrategia más de sentido de vida, de esto es parte de mi vida, esto es parte de mi sistema, esto es parte de mi mundo,
y yo a través de eso también voy a instar mi sentido a mejorar también estas problemáticas sin una paralización. Y ahí entramos cuando la ecoansiedad podría llegar a ser disfuncional y patológica, cuando ya la desesperanza es tal que nos lleva a un sinsentido, cuando nos lleva a una sensación de falta de agencia final. Y ahí hay casos de personas que han llegado a la depresión desde la ecoansiedad. De hecho, hay un caso de un joven sueco, parece, que se suicidó conversando con una aplicación de ChatGPT respecto al cambio climático. Entonces, hay casos que ya nos están demarcando un grado de desesperanza tal que puede llegar al suicidio. Obviamente tenemos que entender que el suicidio es multidimensional y que hay multifactorial también, pero que en cierta forma está generando un malestar creciente, y si no tenemos estas estrategias, no vamos a poder sobrellevarlo en general, o sea, frente a lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo. Sí, bueno, ahí has pensado un poco en la resiliencia, el concepto de resiliencia que surge también, toma fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. Cuán importante es o va a ser en un corto plazo, está siendo, sí, en algunos territorios más que otros, digamos, algunos, bueno, en todos, solo que en algunos es inminente, o sea, se vive el cambio climático, situaciones extremas de emergencia, digamos. Sí, tenemos crisis globales ahí en el mismo territorio. Sí, bueno, en Chile igual tenemos casos cercanos de las personas que son activistas ambientales. Sí. Yo creo que también eso genera ansiedad, porque muchas veces han pasado algunos tipos de desapariciones que han sido un poco extrañas. Eso también provoca ansiedad en la gente que participa de estos grupos. Las zonas de emergencia también. Así es. Que tenemos en Chile. Las zonas de sacrificio. Las zonas de sacrificio. Y lo que tú planteas también es súper interesante, que lo estamos conversando también con otros investigadores para escribir un artículo relacionado que las personas que presentan ecoansiedad no solo tienen esta preocupación, sobre todo los activistas ambientales, no solo la preocupación por el medio ambiente o el territorio que están protegiendo, sino también la preocupación de que no hay el Estado, en el fondo, no está preocupada por las mismas personas, porque ya se ha visto desapariciones como Julia Chuñil, en el fondo, donde no solo están preocupados por el medio ambiente, sino desde su propia vida. O sea, claro, y familia, y consecuencias, y represalias. Exacto, entonces aquí nosotros vemos algo que quizás en Europa no se da, y que todavía no está estudiado, que la ecoansiedad quizás no solo está relacionada al medio ambiente, sino hasta la preocupación de que tu activismo ambiental pueda repercutir en que tú puedas llegar quizás a desaparecer por esta misma preocupación por el medio ambiente y protección relacionada a esto mismo. Entonces es algo que todavía no se ha investigado y que es súper interesante cómo esto se está dando en Chile en particular o en otros territorios, porque en Ecuador también está ocurriendo. Hay investigaciones a la base que han visto de que pueblos indígenas que protegen bosques nativos en Ecuador están presentando este malestar emocional y hasta el suicidio, porque hay organizaciones que están haciéndolas desaparecer a muchos indígenas de esos mismos sectores. Entonces esto es a nivel latinoamericano y es algo que no se evidencia. Hay muy poca evidencia científica que respalda todas estas problemáticas. Sobre todo, no solo los jóvenes y adultos mayores están preocupados, sino también pueblos indígenas que están más cercanos al territorio. Acá en Chile tenemos distintos comunidades indígenas, desde mapuches, lafkenche, en el norte aymara, atacameño. Y algo interesante que se está dando en mi investigación es que gran parte de las personas que se están inscribiendo, de jóvenes que se están inscribiendo, son jóvenes de comunidades indígenas o que se identifican como mapuche, como aymara. Y eso no se da en otro tipo de investigación. O sea, cómo la preocupación por el medio ambiente también hace que las personas que están más cercanas al medio ambiente se inscriban a comentar su preocupación o lo que les está afectando a su salud mental. Que tienen una identificación particular, un sentido de pertenencia. Claro. Sí. Y es complejo porque se me entrecruza otro concepto que tiene que ver con el trauma vicario, porque, por ejemplo, y el trauma social, porque, por ejemplo, esto de que una persona que es activista se me entrecruza como con las personas como víctimas de guerra o de lesa humanidad, en donde este trauma afecta como hasta la quinta generación posterior.
Entonces acá es como algo similar, o sea, tú te enfrentas a un gigante o problemas que quizás no pueden resolver, muchas veces terminas pagando con tu vida, ya sea en la inversión de tiempo, en la inversión psicológica y consecuencias, etcétera, y eso va afectando también a tu entorno, a tu familia, a tu comunidad. Entonces es como bien complejo también, si es que, claro, uno busca y tiene que dedicarse, de cierta manera la respuesta es dedicarse y hacer algo activo, pero finalmente ese activismo igual te puede llevar a tener otros tipos de consecuencias. Entonces es como difícil el enfrentarte a esta problemática. Así es súper compleja, y también para estudiar esta problemática es complejo porque, como tú mencionas, efectivamente, una de las cosas que se recomiendan es generar mayor activismo ambiental, otras instancias, pero por otra parte tú dices, estamos insertos en un sistema donde el día a día nos hace centrarnos en otras cosas, en el trabajo, en la familia, donde tampoco se nos permite realizar actividades, por ejemplo, por el medio ambiente, claro, o tener espacios también de poder conversar de lo que nos está angustiando. Muchos jóvenes en su casa no tienen, por ejemplo, el espacio para poder conversar de estas temáticas con sus papás y se guardan todas estas sensaciones de desesperanza respecto al futuro. Y hay muchos jóvenes que tienen mucha desesperanza. Yo realicé una investigación con una antropóloga en el sur, en Valdivia, y ahí se veía que muchos de ellos estaban desesperanzados relacionados a este tema y no tenían espacio. Me decían, pero si es que yo le hablo de esto, mis papás se van a reír porque hay otros problemas más presentes, de necesidades básicas más urgentes. Entonces, ¿cómo yo le voy a hablar de estas temáticas que me preocupan? Obviamente, porque yo voy a ser el adulto del futuro que va a tener que enfrentar todas estas situaciones, pero si hay otros problemas en la casa, en el día a día, en la cotidianidad, o sea, ¿cómo voy a enfrentarlo? Entonces ahí viene el tema de los organismos públicos. Y ahí yo creo que está el tema también de mi tesis y la importancia de lo que yo estoy estudiando, el tema de la ecoansiedad para los jóvenes. Porque en el fondo tienen que haber instancias, tienen que haber terapeutas preparados para poder sobrellevar estas problemáticas, entendiéndolas como adaptativas, no patológicas, donde se necesitan lineamientos y estrategias también interventivas y basadas en la evidencia científica, que demarquen lineamientos y que digan, efectivamente, esto no es un problema patológico, pero sí tenemos que tener formas de poder ayudar a estos jóvenes, de ayudar y generar mayores niveles de resiliencia, como decía Marcia, para distintas personas, a las personas del futuro. Porque es un problema que se va a ir acrecentando a medida que la crisis ecológica y se vaya acrecentando. Ya estamos en un aumento de temperatura más o menos de 1.5 grados. Y se estima que en un par de años más puede llegar a 2.5 o a 3 grados más. Y ya estamos con los veranos más calurosos a nivel histórico. En Santiago, en Europa, donde hay personas que tienen que, por ejemplo, en Europa, no pueden salir a determinadas horas. Y eso puede llegar a acrecentarse en distintos países. Y lo que va a ocurrir, por ejemplo, son migraciones climáticas. Y ya en este mismo sondeo Juventud y Crisis Climática se veía que chicos de la zona norte y centro habían pensado en migrar hacia el sur, pero nadie de la zona sur. Y esto nos habla de algo interesante, nos habla de que puede ser que en un futuro, no tan lejano, porque esto en unos 10, 20 años más... Está pasando también. Está pasando de ya. Hecho, la compra de terrenos también está pasando. Así mismo. Está, pero gentrificando. Así es. Y no solo de Chile hacia el sur, sino también de otros territorios, en Latinoamérica, por ejemplo. Otros países, en Perú, había una investigadora que me estaba invitando también, en Perú, porque hay un aumento de temperatura en ciertos sectores que está generando mortalidad hasta en niños de escuelas rurales. Entonces me decía que estos alzas de temperatura están generando daños en otros sectores de Latinoamérica más altos que quizás de lo que tenemos en Chile, y como quizás hay sectores no sé, en Perú, Bolivia, que van a empezar a migrar, pero no migrar por un tema de necesidades quizás económicas como eran en otros tiempos. Claro. Exacto, sino va a ser por un tema climático. Y eso en distintas partes del mundo. Entonces es un problema que se va a ir acrecentando a medida que vayamos avanzando. Los recursos alimenticios también, si es que empieza a reducirse el aumento del costo de ciertos alimentos, que también, por ejemplo, el chocolate dicen que está en peligro por el cambio climático, el café también. Bueno, el arroz últimamente ha sido noticia. Así es. Entonces,
esta pérdida de ciertos productos, el encarecimiento de la vida, el encarecimiento del agua como un recurso súper importante. Nosotros, por ejemplo, en el sur tomamos agua de la llave, Sí. cosa que en la zona norte es impensable. En Santiago también es muy difícil. Pero Yo tomo de la llave. Sí, en el Estoy- norte, en estoy mal. Antofagasta, es imposible tomar agua de la llave. Sí, por la sí, cantidad. imposible. Sí. Y esos temas son temas contingentes, pero que nosotros no nos damos cuenta porque estamos en esta vivencia del día a día que no nos demarca. O sea, yo también, o sea, estoy hablando del tema de ecoansiedad, de las distintas problemáticas ecológicas, pero también miles de cosas no me permiten quizá generar un activismo ambiental como el que me gustaría, por ejemplo. Claro, porque necesitas tiempo, necesitas traslado, necesitas plata finalmente. Exacto, recursos económicos, recursos de tiempo, recursos, y eso es difícil en un contexto con el que estamos actualmente, además de comprensiones de problemáticas geopolíticas en la zona norte, que hacen más adverso el panorama en general en el mundo. Bueno, nos queda poquito tiempo. Yo quería preguntarte por algo que tú mencionaste, que es la terapia de bosque Sí. o los baños de bosque, que bueno, en la zona norte es más difícil, ¿cierto? Claro. Pero tú que vienes del sur, donde hay una riqueza que tenemos en nuestro país, muchas veces desaprovechada. Entonces sería interesante también contarle un poco a la audiencia acerca de los beneficios que tiene, cómo es el procedimiento en términos bien generales. Sí. Y si ellos lo pueden hacer de forma casera, a lo mejor no Sí. con un baño de bosque, pero sí la importancia como de salir a caminar a un parque, de estar en contacto con la naturaleza, como digamos, una buena píldora. Así es. De hecho, en otros países ya se está recetando médicamente los baños de bosque. Entonces, efectivamente, no es como una píldora, pero ya los médicos en otros países lo recetan como una medida. ¿Y por qué? Porque las nuevas investigaciones muy actualizadas también, centradas en la naturaleza y no solo las problemáticas con el microplástico, Sí. nos están demostrando distintos elementos importantes. Por ejemplo, existe lo que es el grounding, que está Ujú. también dentro de lo que es la terapia de bosque, que es esta conexión donde uno a pie descalzo pone los pies sobre la tierra y esto generaría un cambio de carga a través como de los electrones en el pie. Y ha visto que eso tiene una mejoría en general. O sea, si uno googlea grounding, vas a encontrar mucha evidencia científica relacionada a eso. Lo otro también, hay una bacteria que se llama Microbacterium vaccae. Esta bacteria que se encuentra también en estos espacios naturales, en la tierra, por ejemplo, y se libera, también tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, hasta también, además de las fitoncidas que lo liberan las plantas, los árboles, que son como sustancias que liberan los árboles para protegerse, pero que el cuerpo humano genera también una desinflamación, una reducción. Todo esto está ya desde la evidencia, o sea, ya nos demarca desde la misma biología del ser humano que generan un bienestar, una desinflamación. De hecho, se está recomendando hasta para el cáncer, por ejemplo. Y la terapia de bosque en sí, propiamente tal, lo que consiste es como una intervención donde uno a través de los 5 sentidos se conecta con la naturaleza. Y esta conexión con la naturaleza a través de los 5 sentidos puede ser, por ejemplo, con una caminata, donde uno deja el celular apagado y observa, contempla, puede ser un árbol, puede ser una flor, no sé, siente la brisa, las sensaciones de ese momento al conectarse con estos espacios naturales y trata de centrarse en el momento presente, muy aquí y ahora, muy gestáltico. Sí. De Muy estar mindfulness. muy mindfulness Sí. también, y se centra en la naturaleza en sí misma y esta conexión, no solo desde la biología misma, de lo que producen las distintas sustancias del medio ambiente, sino también esta sensación, este pensamiento centrado, este mindfulness del aquí y ahora con la naturaleza, genera un bienestar, que ya hay mucha evidencia, sobre todo desde Japón, que es donde se empieza estas terapias. Se llama de hecho Shinrin-yoku en japonés, y de ahí parte toda esta trayectoria hacia la terapia de bosque, que ya existen manuales. De hecho, si ustedes buscan, hay muchos manuales. El Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes
desarrolló también un manual de terapia de bosque donde ustedes también lo pueden buscar, y ahí hay ejercicios en específico, hasta pueden anotar sobre todo de lo que pueden hacer respecto a lo mismo. Y también tienen tips, no sé, por ejemplo, el canto de los aves, cómo también reduce el malestar. Y lo interesante es que toda la evidencia científica y todas las investigaciones a la base se están centrando en la naturaleza. Lo novedoso hoy en día desde la ciencia es cómo la naturaleza influye en el ser humano y cómo el ser humano está influido por la naturaleza. Entonces, la evidencia está yéndose para allá. Desde Europa se está investigando en eso. O sea, lo más probable es que en unos años más quizás estemos en un nuevo sistema médico o un modelo biomédico que no va a ser biopsicosocial, va a ser, yo lo llamo como bioecopsicosocial, o sea, la ecología también se va a incluir desde el ámbito biológico, social y psicológico a nivel individual. Entonces, sí, va a modificarse este modelo y yo creo que va para allá. Va para allá, se está modificando. Sí, yo el otro día escuché y leí acerca del canto de las aves, como muy interesante. De hecho, estaba yo hace poquito conversando para otra investigación de los pueblos originarios, del pueblo mapuche. Y claro, lo que me decía una persona, una entrevistada, era como, finalmente la ciencia lo que está haciendo es corroborar todo lo que nosotros ya sabemos. Sí. No es que no es nada nuevo. Todo esto es conocimiento ancestral de nosotros, es algo que ya saben la mayoría de los pueblos originarios, pero ahora lo que se está haciendo es que se está dando un nombre a lo que nosotros decíamos de otra manera, se está dando una bacteria, que esto, pero nosotros ya lo sabemos. Lo que sí a mí me surgió la duda cuando estaba hablando de esto del baño de bosque, porque también lo comentamos, y le decía, a mí me causa una cierta, digamos, como incertidumbre esto de que lo recete un médico, porque también es como que te lo puedes recetar tú misma, te lo puedes decir tú misma que necesitas un baño de bosque, pero también no encuentro que tenga toda la injerencia para recetar eso, y esto lo digo porque dentro de la mayoría de los pueblos originarios también tienen ciertos reparos en ciertos lugares y donde, en qué partes del bosque se hacen ciertas cosas. Hay lugares de los bosques que no son permitidos a ciertas horas, en ciertos momentos. Entonces muchas veces ese conocimiento tan amplio no lo tenemos. Entonces es como, claro, no es que te vaya a hacer mal ir al bosque ni te va a pasar nada, pero yo creo que, claro, de a poco ir insertándose, pero también con cierto respeto, porque muchas veces desde nuestro desconocimiento, o sea, en el bosque hay animales, en el bosque hay peligros, en el bosque hay naturaleza, y la naturaleza es nomás, pues. Entonces si te pasa algo, es como que también hay que tener cierto grado de conciencia, y eso también creo que tiene que ver un poco con el aquí y el ahora, como que estamos medio desconectados como de lo real, como tener una ilusión de lo que es, como esta gente que va que está bañándose con un capibara porque eran amistosos, y va y le muerde la cabeza porque es natural, pues es naturaleza, no es como no tiene por qué no atacarte si tú eres un ente extraño. Sí, la naturaleza es salvaje. Exacto. No tenemos tampoco que mirarla de una manera tan romántica de que no nos va a generar peligro. Nosotros somos naturaleza. Exacto. Y al ser nosotros naturaleza tenemos lo más hermoso de la naturaleza, pero también tenemos la parte más compleja, la parte más oscura. Entonces, nosotros tenemos esas luces y sombras que la misma naturaleza tiene. Y también tenemos que ser conscientes de que al ser nosotros también, o sea, complejos, tener nuestro lado oscuro, la naturaleza también lo tiene. Y esa crudeza también tenemos que tenerla clara y entendida. Pero lo importante aquí es que efectivamente hay que tener conciencia al acercarnos hacia la naturaleza, pero entenderla también como un recurso y una forma también de protegerla. Así como nosotros nos tenemos que proteger a nosotros mismos y al momento de afectar el medio ambiente nos estamos afectando a nosotros mismos, esta conexión con la naturaleza también tiene que ser como debería ser con nosotros, desde el cuidado. Sí. Desde el cuidado y entender que somos naturaleza. Así es. Como tú decías, no es que seamos algo externo, o sea, nos hemos ido alejando. Estamos aquí en un estudio sin árboles, sin nada, pero uno es parte de, no es como que es algo externo. Claro, desde el respeto, el cuidado, el resguardo, sí. Así es. Y también que se centra un poco en cómo se llama este programa también, sí, desde el cuidado. Desde el cuidado. Entonces, el cuidado en sí tiene que darse, ¿no?, en todo lo que es la naturaleza. Y naturaleza es todo, hasta el aire que estamos respirando es naturaleza, hasta
nuestro mismo cuerpo físico es naturaleza. Y ya estamos viendo, las problemáticas medioambientales llegaron a nuestro cuerpo, los microplásticos que están en nuestro cuerpo. O sea, la problemática de la ecoansiedad nos lleva no solo a preocuparnos de estas problemáticas gigantes ecológicas, sino también del daño que nos estamos causando de la vida cotidiana a nuestro la ropa que cuerpo. usamos, que tiene ciertos componentes. Oye, ya se nos acabó el programa. Se nos acabó el tiempo, sí. Bueno, muchas gracias, Tamara, Marcia, por esta conversación tan entretenida y enriquecedora. Yo podría conversar mucho rato. Siempre nos pasa que se nos hace corto. Ahora, para poder terminar y ya centrándonos en la próxima semana, bueno, le deseamos mucha suerte a Tamara porque se va de viaje. Sí, pasantía. Voy a Finlandia en un mes más y de hecho es un centro de resiliencia y afrontamiento respecto al cambio climático. Genial. Ahí voy a estudiar un montón respecto a resiliencia y maneras de afrontar estas problemáticas ecológicas y traer toda esta investigación acá en Chile para empezar con lineamientos. De hecho, estoy en la Comisión Científica de Cambio Climático y ya se están empezando a generar los primeros lineamientos para que a nivel público ya en unos años más desde el mismo Ministerio de Salud tengamos manuales, por ejemplo, para trabajar la ecoansiedad y no de una manera patologizadora, sino preventiva. Bueno, y cuando vuelva Tamara la vamos a estar invitando al programa. Y le deseamos todo el éxito del mundo, que lleve mucho abrigo. Muchas gracias. Y que te vaya muy bien. Gracias. Que sea provechoso. Bueno, nos despedimos ahora con una canción, My Universe de Coldplay, para que la disfruten. Nos vemos la próxima semana, que esté muy bien. In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever baby. 어둠이 내겐 더 변했었지 길어진 그림자 속에서 And they said that we can't be together Because we come from different sides You are my universe And I just want to put you first You are my universe And you make my world light up inside My universe My universe My universe 나를 밝혀주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금의 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 너를 따라 이긴 밤을 수놓고 너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby You are my universe And I just want to put you first You are my universe And you make the world light up inside My universe My universe My universe
Radio U Central 107.1 FM presentó Comunidad de Cuidados, un programa para compartir experiencias acerca del cuidado de nuestra salud, siempre con la compañía de Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Hasta el próximo capítulo.